Gracia diaria por los ministerios Joseph Prim. Confesión de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Una pregunta que me hacen a menudo sobre el perdón total de los pecados es: ¿qué pasa con la confesión de los pecados de las que se habla en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? ¿No tenemos que confesar nuestros pecados para ser perdonados y limpiados de toda maldad? He compartido en varias ocasiones sobre mi propia lucha pasada con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, hasta el punto de obsesionarme con tratar de confesar cada pecado y vivir tan consciente del pecado que creía que había perdido mi salvación. Por tanto, quiero compartir con ustedes una nueva y poderosa revelación a la que el Señor me abrió los ojos en el momento de escribir este artículo. En mi estudio, Él me pidió que examinara la palabra pecados en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 y que viera si es un sustantivo o un verbo en el texto griego original. ¿Estás listo para esto? En los dos casos en que vemos la palabra pecados, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, se usa el sustantivo griego amartía. Según el conocido erudito bíblico William Payne, amartía, faltar al blanco, indica un principio o fuente de acción o un elemento interno que produce actos, un principio rector o poder. En otras palabras, se refiere al principio del pecado o a nuestro estado pecaminoso a causa del pecado de Adán. Al usar la forma sustantiva de esta palabra, Juan claramente no se estaba refiriendo a que cometamos actos individuales de pecado, o habría usado la forma verbal amartano. A la luz de esto, puedes ver cómo 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 no está hablando de confesar nuestros pecados cada vez que pecamos de pensamiento. De hecho, Juan estaba hablando de la necesidad de reconocer y confesar a Dios que somos pecadores por el pecado de Adán, así como de recibir el perdón total de todos nuestros pecados a través de la obra consumada de Jesús. ¿Con qué frecuencia tenemos que hacer esto? Solo una vez. Es por eso que 1 de Juan 1:9 es principalmente un versículo de salvación. Uno que alienta al pecador a reconocer y confesar su estado pecaminoso o pecaminidad, nacer de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo y reemplazar su estado pecaminoso a través de Adán con un nuevo estado justo a través de Jesús. En el primer capítulo de 1 de Juan, el apóstol Juan se refería a la doctrina gnóstica herética que no suscribía la creencia en el estado pecaminoso del hombre. Juan estaba animando a los gnósticos a confesar su estado pecaminoso y recibir el perdón completo del Señor y la limpieza total de toda su injusticia a través de su obra consumada en la cruz. Ahora, ¿qué dice Juan entonces acerca de cometer pecados después de habernos convertido en creyentes? Solo 2 versículos más adelante, en el segundo capítulo de 1 de Juan, Juan responde esta pregunta cuando comienza su discurso a los creyentes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Esta vez las palabras pecado y pecados son el verbo griego amartano. Juan ahora está refiriendo a la comisión de pecados por parte de los creyentes, a sus pensamientos y acciones pecaminosas. ¿Qué dice Juan al respecto? Él nos recuerda que cuando fallamos como creyentes, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesús y lo que Él ha logrado en la cruz, tenemos el perdón y seguimos siendo justos ante Dios, incluso cuando lo hemos perdido. Así como el apóstol Pablo les recordó a los creyentes de Corinto que habían fracasado, que todavía eran el templo del Espíritu Santo, Juan nos recuerda que quienes somos en Cristo y quienes tenemos representándonos a la diestra de Dios. Puedes ver que la respuesta de la Biblia para vencer el pecado es siempre recordar a los creyentes su identidad justa en Cristo. Esto no es para animarnos a pecar, sino para animarnos a mirar a nuestro Señor Jesús,
ver nuestros pecados castigados en la cruz y vivir victoriosa y gloriosamente para Él. Recuerde, de eso se trata el verdadero arrepentimiento, volverse a la cruz y regresar a su gracia. Cuando falles hoy, debes saber que puedes hablar con Dios honestamente acerca de tu falla, pero hazlo con una revelación de la cruz de nuestro Señor Jesús. Mira tus pecados castigados en su cuerpo y recibe de nuevo su perdón y favor inmerecido para reinar sobre tus pecados. La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo, teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno. Evangelio de Mateo, capítulo 5 y Evangelio de Marcos, capítulo 9, y hacia la vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre,
que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.